Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Les damos también una bienvenida especial al programa de esta noche, que es Las Casas que Jesús Visita. Y en este programa estamos desarrollando una serie muy especial de estudio que se llama Las enseñanzas que transformaron el mundo en las parábolas del Señor Jesús. De manera que estamos felices, estamos muy alegres de que el Señor esté bendiciendo esta hermosa programación. Y queremos invitarlos para que ustedes en este momento puedan compartir este enlace con sus amigos, con sus contactos. Y además también los invitamos para que puedan unirse a nuestro canal en YouTube, que se llama Iglesia a tu alcance TV. Y también puedan invitar a sus amistades a unirse a esta gran familia. El tema para el día de hoy se titula La parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Es un tema muy interesante. Es un tema que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, puesto que estamos llegando a la parte trascendental del ministerio del Señor Jesús. Y esta parábola es parte de una serie de 3 parábolas. Ya hemos visto la primera, que es la parábola de la fiesta de bodas. Esta es la segunda, la parábola de los 2 hijos. Y la tercera que veremos la siguiente semana es la parábola de los 2 inquilinos. Y esta parábola es muy importante, o las 3 son importantes, siendo que prácticamente abordan el mismo tema y se desarrollaron dentro de un mismo marco teórico, dentro de un mismo marco histórico. Y esta parábola de los 2 hijos está registrada en el libro de Mateo, capítulo 21, los versículos 28 al 30. Y dice allí el texto: ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondiendo dijo: No quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al segundo le dijo de la misma manera: Ve a trabajar a mi viña. Y él respondiendo dijo: Yo, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, es decir, los discípulos. El primero. Dícele Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es una parábola que usa un lenguaje muy fuerte, un lenguaje bastante directo y que presenta lecciones muy importantes. Pero para que podamos entender de una manera sencilla y práctica, veamos los acontecimientos que giran como contexto alrededor de esta parábola. Y respondiendo las preguntas didácticas, es ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Entonces vamos a leer ciertos textos. Mateo 21, 9 al 15 dice: Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Y cuando él hubo entrado en Jerusalén, toda la ciudad fue conmovida, diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis convertido. Y vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de Dios, dice la Biblia, que se indignaron. No dice que se arrepintieron, no dice que lo aceptaron como el Mesías, sino que se llenaron de indignación. Veamos más. Es importante entender esto para poder entender los problemas que se presentan con estas tres parábolas. Los judíos, con lo que acabo de leer, ellos encuentran las razones o los motivos para buscar causarle la muerte a Cristo. Y los acontecimientos que están pasando ahí es que en esa época se está celebrando la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta, eran dos fiestas al año, una es la Pascua y la otra es la fiesta de los tabernáculos, que concurría multitudes de gente judía de todo el territorio de Israel y los que venían de los contornos fuera de Israel. Venían judíos de todas partes del mundo y se amontonaban allí para celebrar la fiesta. Y sucede que Jesús entra en esta ocasión a la ciudad de Jerusalén. Entonces las multitudes, como ya hemos leído, reconocen de que Él es el Mesías. Las multitudes dan esas expresiones de Hosana al descendiente de David, al hijo de David, y Hosana al Dios, ¿no? Que sea aclamado en las alturas. Y esto fue lo que causó que los principales líderes religiosos se enojaran, se indignaran contra Jesús, porque Jesús aquí está entrando como el Mesías, entrando a la ciudad de Jerusalén en un evento denominado la entrada triunfal. Ese recibimiento que le hicieron al Señor Jesús solamente se lo hacían a los reyes de la antigüedad, los reyes judíos. Y Jesús está entrando como el hijo de David. Luego, otro incidente que ocurre allí es que el Señor Jesús en el templo impone su autoridad sobre la autoridad de los líderes religiosos, purificando el templo, limpiando de allí, quitando, expulsando a todos los mercaderes del templo. Otro incidente que ocurre ahí es que después que el Señor Jesús hace eso, sanó a mucha gente de sus enfermedades. Y luego además, muchas de esta gente lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, porque vociferaban todo diciendo Hosana al Hijo de David y Hosana en las alturas. El mismo canto que se escuchó en las alturas por los ángeles el día que el Señor Jesús nació. Entonces la siguiente pregunta aquí es, ¿por qué el Señor Jesús entró montado en un pollino? ¿Qué es lo que significaba esto? Veamos lo que dice el mismo capítulo del libro de Mateo 21. El Señor Jesús entra montado en un pollino.
Era un burro mocito que no había sido montado por nadie y que no se le había puesto carga alguna. Esto era peculiar solo para los reyes importantes de Israel en la antigüedad que entraban a Jerusalén. Mateo 21, 1 al 7 dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, e inmediatamente hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, e inmediatamente los dejará. Y los discípulos hicieron eso. Fueron, recogieron, trajeron ese pollino y se lo traen al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús entra montado en ese pollino y el pueblo le hace el reconocimiento denominado de la entrada triunfal. Pero la pregunta era, ¿por qué él usó un pollino? ¿Qué significaba esto? Dice ahí, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, diciendo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de asna. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y les sentaron sobre ellos. Y esto que dice que para que se cumpliese la profecía de que el Hijo de Dios, de que el Mesías iba a entrar como un rey de paz, montado en un pollino, eso está registrado en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice exactamente lo mismo y dice así, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué Cristo entró montado en un pollino? Por 2 razones. Uno, porque daba el cumplimiento de la profecía. Todo lo que el Señor Jesús hizo durante su ministerio de 3 años y medio fue dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban acerca de él y de su ministerio, de él como el Hijo de Dios, de él como el Mesías Redentor. Y segundo, él estaba entrando porque como descendiente de David, él se atribuyó lo que justamente bien merecido la Biblia anunciaba de él, de que él es el hijo de David, de que él es el descendiente de David. Y esto les indignó a los líderes religiosos, porque Cristo entró haciendo uso de 3 investiduras. La primera de ellas es que Cristo entró como un príncipe de paz. Él no entró como un general o como un capitán o como un guerrero para conquistar. No, es todo lo contrario. Él vino manso y humilde, como ya hemos leído, vino como un cordero para ofrendar su vida y obtener y ganar así la paz y la salvación para todo aquel que creía y confiaba en esas promesas que anunciaban de él. Entonces, eso está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se consumaba la paz que la humanidad tanto anhelaba.
estaba esperando la paz sobre el cargo que acarreaba sobre sus hombros de los pecadores. Y luego Isaías 53, todo el capítulo, pero yo solamente puse 2 versículos, hablan específicamente de esto. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz, de nuestra paz, fue sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, él verá simiente, prolongará sus días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Él vino para ofrendar su vida en sacrificio de los hijos de Dios. Jesús entró como entraban los reyes en la antigüedad. Jesús entró reclamando el trono que le correspondía por ser el descendiente de David. Jesús entró en cumplimiento de la profecía. Jesús entró en forma humilde porque él venía como un príncipe de paz. Viene como un símbolo de que él iba a ser sacrificado y dar su vida por la salvación de todo aquel que en él cree. Él viene a dar su vida en sacrificio. Y la expectativa de los judíos del tiempo del Señor Jesús era contraria a lo que las profecías hablaban acerca de él. El Mesías sería crucificado. La segunda figura o la segunda investidura que el Señor Jesús presenta aquí es que él se presenta como un príncipe mesiánico. Y la evidencia más fehaciente de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, o el Dios con nosotros, el Dios encarnado, era de que él tenía toda la potestad para poder realizar milagros. Él sanó enfermos, expulsó demonios de los que estaban poseídos, él alimentó y satisfizo las necesidades de los hambrientos. Él tenía autoridad sobre la naturaleza y ahora él demuestra que él tiene poder sobre la muerte. Y este hecho de que él haya resucitado a Lázaro de Betania después de 4 días de muerto fue prácticamente la noticia que convocó a toda la gente en la entrada de Jerusalén para decir: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, porque nadie hace todas estas maravillas y señales si es que no es Dios el que lo está haciendo. Mateo 21:14 dice: y vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Mas cuando los principales de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y que los muchachos clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ellos se indignaron terriblemente a tal punto que tomaron consejo para matarlo. Y Marcos 11, versículo 11 al 14, que registra este mismo acontecimiento, después que él fue entronizado en la ciudad de Jerusalén, dice ahí: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se salió de Betania con los 12, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizás hallaría en ella algo para comer, frutos, higos. Y cuando vino a ella, no halló nada, sino solo hojas, porque aún no era tiempo de higos. Es decir, aún no había producido los higos, siendo que era un fruto que estaba en tiempo de dar esta cosecha. Y el Señor Jesús aquí produce un milagro. Y Jesús respondió y dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti
fruto por siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Miren qué ocurrió, versículo 19 al 20. Y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios. Ahora, este milagro que el Señor Jesús hace sobre la naturaleza, de maldecir la higuera para que en términos de 24 horas se secara desde la raíz, es un mensaje directo que él está enviándole a los judíos de su generación, para decirles que ellos estaban con sus días contados, de que como nación iban a ser desechados por Dios y como la higuera iban a marchitarse y a dejar de ser hijos de Dios. Eso les esperaba a un futuro muy cercano. Y con este milagro, el Señor Jesús les demuestra a los judíos de que Él es el Dios encarnado, de que Él es el Mesías. Esto es una profecía que les iba a ocurrir a los judíos en los tiempos de Cristo. Esto es lo que le puede pasar a los discípulos del tiempo de hoy también. O lo aceptan como a Cristo el Mesías o lo rechazan. Pero Cristo, cuando llega como el Mesías y lo rechazaron, entonces Él llora sobre la ciudad de Jerusalén. Y llora porque mira de una manera profética, una mirada profética. Él mira venir los ejércitos de los romanos y que iban a destruir a multitudes de judíos y que iban a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo, los iban a reducir a cenizas. Y el tercer incidente o la tercera investidura que se presenta aquí es la autoridad del Señor Jesús. Y dice el texto que el Señor Jesús entró en el templo y así como los fariseos, escribas y sacerdotes se indignaron porque él entraba como el rey a Jerusalén, de la misma manera Cristo se indignó porque habían tergiversado toda la voluntad del Señor. Y ellos se habían convertido en mercaderes de la salvación, en traficantes de la fe. Vamos a leerlo. Versículos 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Es decir, se había corrompido tanto la moral que se había caído en una mera vergüenza de religiosidad y una mera vergüenza de hacer negocio con la fe y con la religión. Allí se habían inventado un sistema de negocio y ese sistema de negocio era la moneda del templo, que las personas, para comprar una ofrenda, ya sea un cordero, una oveja, una paloma, tenían primero que comprar la moneda del templo. Y con esa moneda del templo, entonces iban y compraban la ofrenda para presentar en el templo. Y en cada vez que hacían esas transacciones, ellos estaban haciendo negocio. Y el Señor Jesús se indigna por eso. Esa venta de animales, esa reventa de animales. Y el Señor Jesús demuestra su autoridad sobre los escribas y fariseos. Y el versículo 23 a 27 dice: y cuando vino al templo, los principales y los sacerdotes del templo
que habían estado diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os hago una pregunta, ¿no? La cual si me dijeres, también yo os daré con qué autoridad hago esto. Y la pregunta es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Ellos entonces razonaron entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, entonces nos dirá, ¿por qué? Pues no han creído. Y si decimos que es de los hombres, entonces el pueblo nos puede destruir porque le tenemos temor al pueblo. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, ni yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Cristo tenía toda la autoridad porque Él es el Creador. Él es el Salvador. Él es el sustentador. Y Cristo tiene toda la autoridad para ponerle fin a ese sistema ritual religioso que simbolizaba todos los elementos de salvación que en él se estaban cumpliendo. Cristo tiene toda la autoridad para dejar sin efecto al templo, al sistema de sacerdocio de Aarón y al sistema de ofrendas y sacrificios de ese simbolismo de salvación. Todo eso quedó sin efecto con la venida de Cristo y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, habiendo visto este cuadro preliminar, entonces miremos la parábola del versículo 28 al 30. Un padre tenía 2 hijos y dice, mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue y llegando al segundo le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dicen ellos, es decir, los escribas y fariseos, el primero. Y dícele Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante de vosotros del reino de Dios. La siguiente pregunta es, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Jesús quería enseñarles a esta generación de judíos que él quería enseñarles lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que tú aceptes esa salvación gratuita que Él te ofrece. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas para que seas convertido en un hijo de Dios. Que tú puedas entender que cualquier sistema religioso no salva a nadie. Y cuando digo sistema me refiero a lo que incluye a todo clero, a todo pastorado, a templos, a iglesias, a denominaciones, a organizaciones, etcétera. Nada de eso da salvación a nadie. El único que te da salvación es el Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Con esta parábola el Señor Jesús quería enseñar de que Dios condena a los mercaderes de la salvación, a los mercaderes de la fe, a los mercaderes de la religión, que Dios condena a los falsos hijos de Dios, a los hijos entre comillas que así se hacen llamar por el hecho de ser religiosos o por el hecho de ser dirigentes religiosos. Dios no está de acuerdo con ellos, Dios los condena. Y que el Señor Jesús quería enseñarles de que el pecador que se arrepiente genuinamente de todo corazón, Dios lo perdona y Dios lo convierte en un verdadero hijo del reino. El que hace la voluntad de Dios es considerado hijo de Dios.
La salvación se obtiene única y exclusivamente haciendo la voluntad de Dios. Y que nadie puede alcanzar salvación por sus propios méritos o haciendo su propia voluntad. La palabra clave aquí es voluntad, refiriéndose a la voluntad de Dios. Y el texto clave es el versículo 29, donde dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? El tema aquí es la salvación. Y esta salvación se obtiene única y exclusivamente haciendo la voluntad de Dios. Ahora expliquemos la parábola. El primer hijo. El primer hijo, dice la explicación que el Señor Jesús le da, son los pecadores que se arrepienten y terminan haciendo la voluntad de Dios. El segundo hijo son los pecadores que, sabiendo hacer lo bueno, no hacen la voluntad de Dios. Entonces, el primer elemento para reflexionar aquí es el Padre. El Padre representa a Dios. Los hijos, esos dos hijos que tiene, representa a toda la humanidad. Un hijo representa a la humanidad obediente, que son los creyentes, y el otro hijo representa a la humanidad que hace su propia voluntad, que hace lo que quiere. Por lo tanto, son hijos rebeldes. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el Hijo de Dios. Entonces, aquí, este Padre, que es Dios, en el versículo 28 dice, un hombre tenía dos hijos. Este Padre es Dios, el Padre de todos. Y los que hacen la voluntad de Dios se convierten en hijos. Y la voluntad de Dios es que tú aceptes la salvación de una manera gratuita. La voluntad de Dios es que tú tengas una obediencia activa. La voluntad de Dios es esa creencia que se demuestra en la vida diaria. La voluntad de Dios es esa acción de amor a Dios y al prójimo que fluye desde el corazón como resultado de haber aceptado a Cristo como Jesús. La voluntad de Dios aquí es que en esta parábola rechaza la mentira que sugiere que creer ciertas verdades doctrinales es el camino de la salvación. Ningún credo, ninguna tradición, ningún sistema de creencias o de doctrinas te da salvación ni méritos para salvar. Hay que hacer como Dios manda, someter nuestra voluntad a Dios. Y aquí está el primer hijo, el tercer elemento, el primer hijo. Versículo 29 dice, y llegando el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no, no quiero. Mas después se arrepintió y fue. Y Jesús explica de que ese hijo que al comienzo no quiso, pero que luego meditó, reflexionó y pensó que estaba haciendo mal, entonces decidió hacer lo contrario, obedecer. Y a este hijo el Señor Jesús lo representa a aquellos hombres y mujeres pecadores, ¿ok? Que se arrepienten y que dejan que el Espíritu Santo obre en ellos y los convierta de sus malos caminos, de su mal es vivir, y entonces Dios los convierte en hijos de Dios. Y al convertirse en hijos de Dios, entonces ellos tienen el privilegio ahora de ir en la lista adelante, encabezando la gran multitud que alcanzarán la salvación. Viene el versículo 8 de Mateo, versículo 11, capítulo 8, dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Ese primer hijo representa a todos aquellos gentiles de todo el mundo, de todos los tiempos, que aceptan a Cristo como el Mesías y que aceptan a Cristo como su
Salvador. Y en el día cuando Cristo venga por segunda vez y recoja a los redimidos, dice aquí, que desde el oriente hasta el occidente serán recogidos todos aquellos hijos fieles que aceptaron a Cristo como su Salvador. Veamos ahora el segundo hijo. El segundo hijo. Versículo 30. Y llegando al primero dijo, ve, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, mas después fue y se arrepintió y fue. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Es decir, el Señor Jesús al segundo hijo lo aplica a todos los judíos de sus días que se creían religiosos, ya sea dirigentes religiosos, ya sea sacerdotes o escribas o fariseos, o cualquier judío común, pero eran demasiado religiosos. Tanto así que ellos se consideraban los favoritos, hijos de Dios, los favoritos para el reino de los cielos, pero ellos se limitaban única y exclusivamente a hacer su voluntad y no a hacer la voluntad de Dios, como el segundo hijo de la parábola, que dijo yo voy, pero no hizo nada de lo que el Padre le pidió. Entonces, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, él continuó lo que empezó Juan el Bautista. Juan el Bautista, el mensaje que predicaba era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3 en adelante está. Y la gente se acercaba sincera y se arrepentía. Pero entre ellos llegaban fariseos y saduceos y sacerdotes. Y ellos, como habían estado acostumbrados a la religión y las tradiciones, pues simplemente por el mero hecho también se bautizaban. Y el bautista como profeta se da cuenta que no había en ellos arrepentimiento, no había en ellos conversión. Y entonces les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si usted lee el capítulo 4 del libro de Lucas, va a encontrar que el mismo mensaje del Señor Jesús predica empezando su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llegue el tiempo del fin y Cristo venga a esta tierra para juzgar a este mundo, todos aquellos que se llamaron hijos de Dios, todos aquellos que se llamaron los preferidos del reino o los preferidos del cielo, o que militaron en cualquier denominación religiosa, pero que no hicieron la voluntad de Dios, dice el versículo 11 y 12, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando esto escucharon los fariseos, no había cosa más clara para entenderla, puesto que se estaba refiriendo a ellos mismos. Y ni aún con todo se arrepintieron, sino que se indignaron. Y vemos además que en este segundo hijo está representado el que hace su propia voluntad y no hace la voluntad de Dios. Ya mencionamos que la voluntad de Dios es que tú aceptes a Cristo como el Mesías. La voluntad de Dios es que tú aceptes la salvación gratuita. Pero este segundo hijo prefiere hacer su propia voluntad. Prefiere buscar su salvación a su manera, haciendo las cosas a su manera.
Y estos son los que rechazan el reino de Dios. Estos son los que rechazan la salvación. Por lo tanto, el Señor los rechazará. Mientras los que aceptaron la salvación, que es el pueblo, el populacho, Dios los aceptará. Entonces, el siguiente y último elemento es la viña del Padre. Versículo 28 dice, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuál es esa viña? Bueno, en su primer significado allí, esa viña es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y en nuestros tiempos, esa viña es el pueblo creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero lo peculiar aquí es que en esta viña de la parábola, uno hace la voluntad de Dios y otro no la hace. Lo mismo ocurre en el pueblo de Dios hoy en día. Hay genuinos hijos de Dios que se mantienen fieles haciendo la voluntad de Dios, pero hay otro que dice, sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero nunca lo hace. Ya mencionamos, la viña es la nación de Israel. La viña es el pueblo de creyentes de todo el mundo. Los creyentes de este tiempo son los discípulos de hoy que representan la viña. Los gentiles de todo el mundo, personas de todas las etnias, personas de todas las nacionalidades, personas que dejan sus credos para abrazar la fe a Cristo como el Mesías, personas de cualquier estrato social, personas de cualquier latitud del mundo, como dice Apocalipsis 14, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en esta parábola, el Señor Jesús se refiere a que la voluntad de Dios es darnos esa salvación gratuita. Mateo 21:31 dice, díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante de vosotros al reino de Dios. En otras palabras, Dios adopta y acepta como hijos a aquel hombre o a aquella mujer que dejaron su pecado, que renunciaron a su vida de pecado y decidieron entregarle su vida a Dios. El Espíritu Santo los convierte de su mal vivir y ahora Dios los convierte en hijos de Dios. Y a estos hijos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios e irán delante a la salvación en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios son los pecadores que se arrepienten y aceptan la salvación. Pero, ojo, pecado no solamente es hacerlo mal. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es saber y conocer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Pecado es llamarse, entre comillas, hijo de Dios y en la práctica ser un falso hijo de Dios. Pecado es los que rechazan hacer la voluntad de Dios. Y hay aquí una pregunta final. Si los judíos del tiempo del Señor Jesús no lo aceptaron, lo rechazaron porque no era el Mesías que ellos esperaban, entonces, ¿cuál era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando? Cuando vieron que Cristo entró montado en un pollino, les indignó, porque ellos esperaban que llegara un jinete montado en un caballo, en son de guerra, en son de ataque, en son de conquista, y que este rey entrara a Jerusalén y entrara en todo el territorio de Roma y doblegara las huestes de Roma y los liberara de ese yugo romano. Pero no fue así. Ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías que los redimiera de su desgracia en la cual ellos estaban. Pero no se daban cuenta que la desgracia era su propio orgullo, su propia soberbia.
porque el Mesías que entró fue un Mesías humilde, y los que alcanzaron esa bendición fueron los que con humildad lo aceptaron. Pero cosa curiosa, que ese Mesías que los escribas y fariseos o los judíos del tiempo de Cristo esperaban, es el Mesías que nosotros, la generación de este tiempo, veremos venir. Pero aquí hay una pregunta. Esos judíos del tiempo de Cristo esperaban a este Mesías poderoso. Yo te pregunto, tú que estás escuchando esta presentación, que te está alcanzando esta transmisión, yo te pregunto, ¿quieres tú esperar a este Mesías? O si eres creyente, ¿estás tú esperando a este Mesías? O si aún no sabes en qué lugar estás, ¿quieres tú aceptar esta invitación para empezar a prepararte para recibir a este Mesías? Porque el Mesías que entró a Jerusalén montado en un burro, esta vez va a venir montado en un caballo, pero va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a venir para juzgar y gobernar el mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis 19. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y el versículo 14 en adelante dice, y los ejércitos que estaban en él, en el cielo, le seguían en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, blanco y puro, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Mesías que está pronto a venir. Yo te pregunto, ¿estás preparado para esperar a este Mesías? ¿En cuál de los dos lugares de estos dos hijos tú te identificas o te ubicas? ¿Tú eres aquel hijo primero que terminó haciendo la voluntad de Dios? ¿O eres aquel hijo segundo que mostró su soberbia y nunca quiso hacer la voluntad de Dios? Tú no estás escuchando esta transmisión por casualidad. Es Dios que te está llamando. Es Dios que está tocando tu corazón. Y Él quiere que no te ocurra lo que le ocurrió a los judíos de los tiempos del Señor Jesús. Él no quiere que te ocurra lo que le ocurrió a este segundo hijo de la parábola. Él quiere que tú te conviertas en el primer hijo representado en esta parábola. La salvación es gratuita. La salvación es hacer la voluntad del Señor. Quiero invitarte en el nombre del Señor para que tú puedas aceptar, decidir ser hijo de Dios, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, aceptando su muerte en la cruz del Calvario. Oremos. Nuestro Padre, gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que todas las personas que están viendo esta transmisión puedas obrar con tu Espíritu Santo y que ellos, Señor, puedan ser consecuentes a esta invitación y que decidan ser hijos tuyos, aceptando esta salvación gratuita, dejándose convertir por el Espíritu Santo y que tú los conviertas en hijos tuyos para que estén listos y preparándose para cuando Cristo venga por segunda vez podamos estar listos e ir con Él a las mansiones celestiales. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén.
comparte esta transmisión, dale like, suscríbete a nuestro canal Iglesia a tu alcance TV y conviértete en un canal de bendición. Que Dios te bendiga.